Las FARC-EP, una de las fuerzas guerrilleras más antiguas de América, surge como un movimiento ligado a las autodefensas campesinas de tendencia liberal, que quisieron defender la propiedad de la tierra de los abusos de terratenientes y autoridades gubernamentales. Durante 50 años se extendieron a lo largo del país, logrando tener control territorial de varios puntos y acertando duros golpes a las Fuerzas Armadas de Colombia, en su búsqueda por el poder político. Las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC comenzaron formalmente el 19 de octubre de 2012, cuando se abandona la fase exploratoria y se instalan las conversaciones. Desde ese punto, las conversaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla más antigua de Latinoamérica han sido el punto central de la discusión política nacional. Ha sido un proceso con tensiones, en el cual uno de los puntos principales ha sido el concerniente a justicia, reparación y no repetición. Desde 2015 las dos delegaciones, FARC y Gobierno, avanzaron en la creación de un sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, sistema que ha quedado refrendado en el punto 5 de la agenda de negociaciones, que contempla la Jurisdicción Especial para la Paz, como uno de los mecanismos principales. Esta propuesta de justicia transicional sin duda no ha llegado desprovista de controversias y álgidos debates. Durante todo el proceso de negociación, la JEP fue objeto de varias críticas, no solo por actores políticos como el Partido Centro Democrático, incluido su jefe natural Álvaro Uribe, expresidentes como Andrés Pastrana o figuras como el exprocurador Alejandro Ordóñez, sino que también parte de la organización internacional, como Human Rights Watch, con José Miguel Vivancio como director para América Latina, o Amnistía Internacional. Existía un gran número de inconformidades con respecto a los puntos de la inclusión de agentes de Estado, en específico los militares, en esta jurisdicción, lo cual fue visto como una equiparación del ejército con un grupo armado ilegal. Asimismo, generaron malestar temas como la falta de penas privativas de la libertad no mayores a 20 años, pues se mencionaba que no había proporcionalidad entre el delito y la pena, crítica que fue establecida tanto por personajes de la política nacional como organizaciones internacionales. Sin embargo, hubo también voces que defendieron el modelo existente en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, desde ahora llamado SIVJRNR. Otros puntos bastante relevantes con respecto a la discusión sobre la justicia fueron en su momento la definición de delito conexo al delito político y la extradición. Con respecto al primero, se empieza a divisar la posibilidad de definir el narcotráfico como delito conexo al delito político, siempre y cuando haya servido para financiar el conflicto. Esto, por ejemplo, por medio de la sentencia del 30 de abril de 2014 en la Corte Suprema de Justicia, lo cual se ratificó en 2015. Con respecto a la extradición, se mencionaba que se permitiría mediante la facultad del presidente y que, por ejemplo, la conexidad con el delito del narcotráfico no la impediría. Sin embargo, para la época en la que las negociaciones estaban en curso, el gobierno de Colombia manifestó su desacuerdo con la extradición, bajo el argumento de que esta no era una opción para quienes estarán en un proceso de dejar las armas. Del mismo modo, el gobierno de los Estados Unidos en su momento manifestó que respaldaría la decisión de Colombia de extraditar o no a los excombatientes acogidos al proceso de paz. Por lo que vemos, es algo importante tener en cuenta el viraje ideológico que se dan con los cambios de gobierno de ambos países, posterior a la firma del acuerdo, para analizar la situación actual. Debido al carácter central de estas discusiones, las dos delegaciones acordaron que la última palabra sobre el acuerdo la tendría el pueblo colombiano por medio de un mecanismo de participación. Para esto, en septiembre de 2015, se presenta por parte del Ejecutivo un proyecto de ley estatutaria que faculta al presidente de convocar un plebiscito de referendo al acuerdo. Este es aprobado por el Congreso en diciembre del mismo año, y la Corte Constitucional lo declara exequible en julio de 2016. La firma del acuerdo se da en Cartagena, el 26 de septiembre de 2016. Sin embargo, el resultado del plebiscito del 2 de octubre, que seguiría a este acto, obligaría al gobierno y a las FARC a replantearse la dirección de las negociaciones. El no ganó, y por 53.894 votos sobre el sí. Cambió de forma radical la correlación de fuerzas en un ambiente que ya desde tiempo se estaba configurando en polos de apoyo y oposición al acuerdo. La campaña del no apeló a las pasiones de las personas, como en su momento lo confirmaron miembros del Centro Democrático como Juan Carlos Vélez.
Sin embargo, la campaña también apeló a una serie de críticas concernientes a la justicia, principalmente la impunidad con respecto a delitos de lesa humanidad, la elegibilidad de responsables de estos delitos sin haber pasado antes por un proceso de justicia adecuado, mayores garantías para las víctimas de las FARC, mayor seguridad jurídica para los miembros de las Fuerzas Armadas y eliminación de la conexidad del delito político del narcotráfico. En suma, vemos que la oposición que se planteó al acuerdo de paz, al menos oficialmente, no se planteó como un rechazo a la idea de paz, sino un rechazo a un acuerdo con el cual un sector importante de la población no se sentía representado. A partir de esto se dan más de 500 propuestas de ajuste que se traducirán en modificaciones en 58 de los 60 ejes temáticos del acuerdo. Esta vez el Congreso es quien aprueba el nuevo acuerdo, los días 20 y 30 de noviembre de 2016, habiendo sido firmado en el Teatro Colón 5 días antes. A pesar de todo, se verá que el llamado Gran Diálogo Nacional que el gobierno promovió para incluir la parte ganadora del plebiscito no será suficiente para calmar los ánimos que marcaban cada vez más una rivalidad en términos ideológicos y prácticos entre la población que apoyó el sí y la que apoyó el no, lo cual tendría consecuencias en el futuro. Una vez firmado el acuerdo, inició una nueva lucha, el paso de lo acordado por la legislación colombiana. El Acto Legislativo 01 de 2017, que es el marco normativo de la JEP, así como la Ley de Procedimiento, Ley 1922 del 18 de julio de 2018, que le brinda las reglas de juego a las salas y selecciones que conforman la JEP. Esta ley también le muestra a la JEP el paso a paso que debe seguir para recibir a los compadecientes, exguerrilleros, miembros de la fuerza pública o civiles, y garantizar la participación de las víctimas. Mientras esto sucedía, el panorama político del país estaba lleno de tensión. El 11 de marzo de 2018 se jugaron las primeras elecciones al Congreso con unas FARC desarmadas, e incluso partícipes de la contienda, a sabiendas que tenían ya 5 curules. Claramente, el sector antiacuerdo de paz usó el argumento de la justicia para hacerlo su bandera de batalla. Lo mismo ocurrió para las elecciones presidenciales, que se jugaron en dos momentos, una primera vuelta el 27 de mayo de 2019 y una segunda vuelta el 17 de junio de 2019, momento en el que quedaba como presidente el abogado miembro del Partido Centro Democrático más acérrimo crítico del acuerdo de paz, el candidato en disputa Iván Duque Márquez. A pesar de ello, con el Acto Legislativo 01-2017, le daría base constitucional a la JEP, quienes empezaron a operar en marzo de 2018. Se integra por un órgano de gobierno, presidencia, salas de justicia, tribunal para la paz, unidad de investigación y acusación, secretaría ejecutiva y judicial, y un grupo de análisis de la información. Sus comisiones son 5 en total: Comisión Territorial y Ambiental, Comisión Étnica, Comisión de Género, Comité de Ética y Comité de Coordinación Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Las funciones de la presidencia ejercidas actualmente por Patricia Linares Prieto son las de convocar sesiones de plenaria de la JEP, ejercer la vocería y representación del órgano judicial y coordinarlo con los demás mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La ley estatutaria que le da vida a la JEP fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2017, declarada exequible por la Corte Constitucional en agosto de 2018 y firmada por el presidente del Senado en enero de 2019. El trámite de la ley vivió importantes dilaciones cuando el presidente Iván Duque la objetó parcialmente en marzo de 2019, lo cual generó un gran debate en el Congreso, órgano que se decidió a estudiar las objeciones, las cuales se hundieron, y se le dio trámite a la ley del 6 de junio con la firma del presidente. A pesar de esto, la JEP ha empezado a adelantar investigaciones desde el 2018. La Fiscalía, en cabeza de Eduardo, entregó a esta jurisdicción expedientes sobre casos relacionados con el conflicto armado, como el inventario de procesos de extinción de dominio, la ilegal por parte de las FARC y también la victimización de miembros de la Unión Patriótica por parte del Estado. También ha sido notable el papel de la JEP en la resolución de las situaciones de numerosos militares que quedaron en libertad luego de acogerse a ella. Uno de los verdaderos retos para la JEP iniciaría con la investigación de Jesús Santrich, cuando una solicitud formal de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos llegaría a su despacho el 18 de junio de 2018. Jesús Santrich ya llevaría entonces 2 meses retenido, acusado de narcotráfico y concierto para delinquir.
El tribunal asumió la competencia para determinar si existía la comisión de un delito posterior a la firma del acuerdo. Para esto tuvo que solicitar más pruebas a Estados Unidos por medio de una carta que se envió el 23 de octubre de 2018 y que fue reenviada el 30 de enero de 2019 porque se había extraviado. Se recibe una respuesta el 26 de febrero de 2019, en donde se indica que no se aportan más pruebas para el caso, pues el indictment contiene las pruebas suficientes. A partir de aquí se procede a que la Procuraduría y la defensa de Santrich entreguen sus alegatos para luego la JEP estudiar el caso, lo que terminará en mayo de 2019, cuando éste se ordena la libertad de Santrich. En este punto se aprecia que las confrontaciones políticas más relevantes a nivel institucional confrontan entre la JEP y el fiscal general de la Nación, junto con el presidente de la República. Confrontación que tiene expresiones materiales en episodios como la renuncia al fiscal general el 15 de mayo y la liberación y recaptura de Santrich el 17 del mismo mes en 2019. Desde este episodio en concreto se empieza a hablar de una crisis institucional en los medios. Esta situación no se puede dar sin contexto alguno. Ya hemos repasado quiénes son los actores involucrados: las FARC, primero como guerrilla y luego como partido político, el Poder Ejecutivo encabezado por Iván Duque, la Fiscalía, la Corte Constitucional, la JEP y los demás partidos políticos, tanto de gobierno como oposición e independientes. Estos serían los actores desde una visión meramente institucional. Ahora explicaremos la relación entre estas instituciones para obtener una perspectiva amplia y general del régimen político. En primer lugar, hablaremos del Poder Ejecutivo. Iván Duque, por el partido Centro Democrático, ganó las elecciones a la presidencia de Colombia el 17 de junio de 2018, venciendo a Gustavo Petro con un total de 10.398.689 votos. El partido, que antes era de oposición, ahora sube al poder y una de sus mayores banderas en las elecciones fue la postura crítica frente al acuerdo de paz con las FARC, especialmente en lo referente a la JEP y la noción de justicia que el acuerdo maneja. Del Poder Ejecutivo ahora pasamos al Legislativo. Este Congreso, electo el 11 de marzo de 2018, está conformado por 11 partidos políticos organizados de la siguiente forma. En primer lugar están los partidos de gobierno, donde está el partido del presidente, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Opción Ciudadana y el Partido Mira. Estos partidos están alineados a favor del presidente y su agenda legislativa. Están ahí para apoyar y defender las iniciativas presidenciales y esperan que el presidente apoye las propias. También están los partidos de oposición, donde encontramos al Partido Verde, al Polo Democrático Alternativo, a las FARC y a la Lista de la Decencia. Estos partidos suelen ir en contra de las políticas e iniciativas del gobierno y una de sus pretensiones es resistir frente a la fuerza legislativa del mismo. Por supuesto, también tienen iniciativas propias que intentan llevar a cabo o implementar. Sin embargo, para lograrlo necesitan el respaldo del presidente o que el presidente ceda ante sus propuestas. Por sí solos, ni los partidos del gobierno ni los de la oposición pueden cambiar el curso de la agenda legislativa, pues ninguno configura una mayoría en el Congreso. Necesitan el apoyo de un tercer grupo, los partidos independientes. Estos son el Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical. Este tercer grupo funciona como pivote entre los partidos de gobierno y la oposición, pues tiene el poder de decidir hacia dónde se mueve la agenda. La coyuntura expuesta hasta el momento nos ha hecho escuchar en repetidas ocasiones acerca de la crisis institucional y la crisis política. Para esto es necesario preguntarnos, ¿esta crisis institucional es real? Con los elementos que hemos aportado, ¿será que sí obedece a un panorama político real y legítimo? ¿O solo obedece a la manipulación de las instituciones a cabalidad de la polarización política? Para esto es importante que revisemos unos conceptos, unas categorías que nos van a permitir tomar una posición respecto a este tema. Gobernabilidad. La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de sus espacios de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. Régimen político. El término régimen político designa un conjunto completo de instituciones más o menos coordinadas y articuladas, que se refieren a la vez al fundamento del poder, a la elección de los gobernantes, a su estructura y a su limitación. Sistema político. Puede entenderse como sistema político al conjunto conformado por los siguientes elementos, cuyo significado y contenido ontológico no es obviamente paralelo.
En primer lugar, lo integran los elementos institucionales concernientes al régimen político, que representa los poderes políticos y sus reglas de interacción para consigo mismos y para con la sociedad. En segundo término, los actores institucionalizados, en que la sociedad se organiza ya sea de manera activa o pasiva para transmitir sus demandas, influir y modificar en mayor o menor medida las decisiones del gobierno. En tercer lugar, los valores de los individuos y de los grupos sociales que componen la sociedad en cuanto a la comprensión de la actividad política se refiere. Gobernanza. Partiendo de la conceptualización amplia que nos brinda Hessel respecto a la gobernanza, Christian Subrighim nos dice al respecto: la gobernanza se define como heterarquía, es decir, interdependencia y coordinación negociada entre sistemas y organizaciones. Partamos del hecho de que los seres humanos se relacionan por naturaleza. Si tomamos en consideración esto, podríamos decir que de cualquier resquebrajamiento en estas relaciones podría significar una crisis de institucionalidad. Sin embargo, cuando hablamos del Estado moderno, una crisis de institucionalidad se podría situar en cualquier situación que ponga en tensión el orden legítimamente constituido, significando esto su potencial amenaza de terminar. Partiendo de lo anterior, podemos decir que Sin gobernabilidad más ingobernanza igual crisis de institucionalidad. por tanto, entonces entrevemos que la crisis institucional es solo la agudización de la crisis total panorámica del sistema político. En esta, los valores, acuerdos formales e informales se están deslegitimando, haciendo que las demandas sociales se conviertan en cosas que se hacinan y que no se toman en cuenta para la transformación social. Las categorías que son los medios de comunicación para analizar este tipo de situaciones normalmente están permeadas o de ignorancia o de sesgos y intenciones ocultas que tienen como objetivo favorecer a algún actor. Por lo tanto, cuando observamos la lectura que hicieron los medios, tanto del caso Santrich, de las objeciones a la JEP o de la renuncia del fiscal, podemos ver que, basados en los elementos anteriormente expuestos, el televidente y la opinión pública en general fue influida a pensar en una crisis de institucionalidad. Por último, cabe decir que la Corte Constitucional es un órgano anexo a la rama judicial del poder. Por tanto, se pretende que éste sea totalmente independiente de las demás ramas del poder, la ejecutiva y la legislativa. La principal tarea de esta Corte Constitucional es salvaguardar la Carta Política en todos los decretos, actos legislativos, decretos, todo lo que se expida. Tienen que verificar que esto sea en concordancia con la Carta Política, con la Constitución. Para esto, ¿cómo se escogen sus magistrados? Sus magistrados son escogidos por el Senado, partiendo de una terna que es presentada con anterioridad del presidente de la República. Así que, chicos, no se van de agenda.